Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo foro de recursos humanos en su 15ª edición, un foro de recursos humanos de la provincia de Guadalajara que nuestra organización CCPyme Guadalajara pues hace cada año con mucho cariño y confiando en dar herramientas que sirvan no solo a los directores de recursos humanos, sino a todo aquel que tenga algún tipo de inquietud por esta materia, pero también para todos los directores generales, empresarios, autónomos y emprendedores de la provincia, ¿no? Porque son foros sobre todo de aprendizaje. Yo no me quiero extender mucho más, yo quiero dar paso a esta inauguración oficial. Para ello, pues antes de comenzar y daros paso, pues presentaros y saludar a nuestra presidenta Marisoledad García, presidenta de CCPyme de Guadalajara, a Javier López, presidente de Caja Rural, que siempre está con nosotros colaborando, y por supuesto a nuestro presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega, que gracias al apoyo institucional de nuestra Diputación, pues conseguimos hacer cosas, espero que tan interesantes como esta. Así que yo, sin más, volver a darles las gracias a todos ustedes por estar ahí. Confío que seamos muchísimos, que me consta que vamos a ser. Y ya sin más, por ceder la palabra a nuestra presidenta Marisol García. Adelante. Bueno, muy buenos días y bienvenidos al 15º Foro de Recursos Humanos de la provincia de Guadalajara, que por motivos, como todos conocéis, sanitarios, por segunda vez se realiza en formato virtual. En primer lugar, me gustaría saludar y agradecer su presencia en esta inauguración del foro a José Luis Vega, presidente de la Diputación de Guadalajara, y también por el apoyo y colaboración que mantiene con nuestra organización, que nos permite realizar foros como este y continuar dando un apoyo muy importante y cobertura formativa a todos los autónomos, empresarios, directivos y trabajadores de nuestra provincia, para que Guadalajara siga avanzando y creciendo y desarrollándose a nivel empresarial con empresas que tengan futuro. Y, por supuesto, en esta ocasión, pues bueno, con estas circunstancias sanitarias que esperemos que cambien y que podamos volver a una cierta normalidad. También me gustaría agradecer su presencia a Javier López, presidente de Eurocaja Rural, también, lógicamente, un gran colaborador nuestro de nuestra organización y con una fuerza importante prestando servicios financieros a todos nuestros empresarios. Y, por supuesto, al resto de colaboradores de este foro, como son Sanitas, BAFS Española y, como no, también María Teresa Sáenz, directora de la revista Observatorio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, que además de ser este año otra vez nuestra moderadora, es una estrecha colaboradora en la organización de este evento. Y, sobre todo, a todos nuestros ponentes de hoy que nos acompañan: Jordi Serrano, Gonzalo Blanco, Juan Tomás Martínez y Víctor Coopers. Desde luego, por su disponibilidad en este acto, por participar y porque realmente nos van a trasladar toda su experiencia y conocimiento, que seguro que serán muy bien recibidos por todos nuestros acompañantes virtuales. No debemos olvidar que los recursos humanos son personas y, por ende, su formación y capacitación es fundamental, y por ello desde CCPyme Guadalajara continuamos nuestra labor formativa atendiendo con nuestros cursos en la formación de trabajadores, desempleados autónomos, en este año a más de 3.000 personas anuales, adaptándonos en las diferentes circunstancias y en las diferentes necesidades formativas que plantean las empresas, realizando jornadas y seminarios en temas de actualidad que interesan tanto a trabajadores como a empresarios, porque la formación es fundamental para crear empresas de futuro, fuertes, que puedan competir en un mundo global. Por lo que realmente os invito a que conozcáis todas nuestras actividades formativas, y no solamente estas, sino también nuestra oferta de prácticas en empresas para dar una oportunidad a esos futuros profesionales. No quiero extenderme más, realmente lo importante son los protagonistas y los ponentes que nos acompañan hoy, que es a los que habéis venido a escuchar y aprender de ellos. Lo que sí confío en que el próximo foro que celebremos el año que viene, las circunstancias cambien y lo podamos hacer presencialmente. Así que seguro que vais a aprender mucho y va a ser muy interesante para todos. Solamente os deseo que así sea y que muchísimas gracias por estar en este foro. Muchísimas gracias, Marisol, presidenta.
Pues ahora ceder la palabra a continuación a Javier López, presidente de Eurocaja Rural. Javier, por favor. Buenos días a todos, y para Eurocaja Rural supone una gran satisfacción poder participar un año más en este acto inaugural de este importante foro, un evento ya consolidado y de referencia además no solo para profesionales, consultores, directivos, sino para todas las personas interesadas en esta variante humana del trabajo en la empresa. Y hay un activo importante en la empresa, es los recursos humanos. El potencial humano yo creo que es lo más grande que tiene una empresa, y así creo que lo hemos visto y lo vemos todos día a día. Y como entidad colaboradora de esta iniciativa nos sentimos orgullosos de la dimensión que ha ido adquiriendo con el paso de los años y muy satisfechos por poder contribuir que COE Cepyme Guadalajara y los empresarios de la zona cuenten con nuestro respaldo. Desde luego no solo en materia financiera, sino también en ocasiones como esta, en el desarrollo de proyectos orientados a la formación e información para potenciar sus diversas áreas de actividad. Agradezco a Marisol, a la presidenta, y por supuesto a Javier, a mi tocayo, secretario general de COE Cepyme Guadalajara, la oportunidad que me ofrecen su cercanía y confianza en Eurocaja Rural. Y también, como no puede ser de otra manera, deseo saludar, aunque sea de manera virtual y una vez más, al presidente de nuestra Diputación Provincial de Guadalajara, con quien compartimos retos y objetivos en la lucha contra la despoblación. Sabes, José Luis, que somos una entidad que combate contra la España vaciada, que abre oficinas y genera empleo en municipios pequeños y que piensa que no hay que hacer distinciones por razón de lugar, de residencia o ubicación entre sus socios y clientes. Hay que proporcionar servicios, atención y asesoramiento también en el ámbito local, rural, provincial, y ahí, como reza nuestro lema, estuvimos, estamos y estaremos siempre. Yo creo que a lo largo de este encuentro estoy seguro de que se abordarán las nuevas necesidades que el actual entorno competitivo ha impuesto en la gestión de personas, así como resolverá las inquietudes de los asistentes ante su inminente búsqueda de un puesto de trabajo, la incidencia del teletrabajo o el futuro laboral post-pandemia. Yo creo que es una oportunidad para conocer dónde estamos, cuál es el momento actual, y desde luego, si hay un foro importante, es el Foro de Empleo en esta 15ª edición de COE Cepyme Guadalajara. Así que por nuestra parte, brindaros toda nuestra colaboración, nuestra ayuda, nuestro apoyo, nuestra comprensión, y que sepáis que Eurocaja Rural está con COE Cepyme Guadalajara y con todo el potencial humano que se acerca a esta entidad. Muchísimas gracias, que sea un éxito una vez más y os esperamos en la próxima edición. Pues muchísimas gracias, Javier, por tus palabras, y ya para concluir con esta inauguración previa a las ponencias, pues dar la palabra a nuestro presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega. José Luis, adelante. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, Marisol García, presidenta COE, Javier Arrola, secretario de COE Cepyme, Javier López, presidente de Eurocaja Rural. Muchísimas gracias. Desde yo como presidente y en nombre de la corporación os agradezco el gran trabajo que hacéis a COE en todos estos cursos que preparáis. Este 15 Foro de Recursos Humanos, evidentemente que es un éxito de participación y es un éxito a la hora de llevar a cabo iniciativas como estas, que es la formación. Y como no, Javier, quiero agradecerte esa colaboración que hacéis en las provincias como son Guadalajara. Tú bien lo has dicho, es una provincia con una diversidad muy amplia, es una provincia que por un lado tenemos el corredor, que es un potencial muy importante, y por otro lado tenemos una zona de la provincia pues, que sufre esa lacra que es la despoblación. Ahora mismo, pues yo como presidente estamos pues, llevando iniciativas y siempre la prestación de esos servicios, en este caso financieros que prestan Eurocaja Rural, es de agradecer, y que estéis ahí en las zonas rurales es muy importante para nosotros y en este caso para las personas y emprendedores de toda esa zona rural. Como no, saludar a todos los ponentes que vais a participar en este foro y a todas las personas que están al otro lado de la pantalla que vais a participar en este foro de recursos humanos. Cuando esta mañana me preparaba un poco lo que quería comentar, leía los títulos de las ponencias: recursos humanos frente al futuro del trabajo, teletrabajo, protocolos, implementación en las empresas y mantener el ánimo en la situación actual. He dado el clavo prácticamente, Marisol, Javier, en exactamente los principales problemas que ahora tenemos las administraciones, que tienen las empresas. No se puede asemejar mucho, pero al final todo lo que es el personal y los recursos humanos es el potencial que tienen las empresas y tenemos las administraciones. Voy a hacer pues, esa comparativa que evidentemente os puede servir para iniciar este foro.
si hay algo importante en las empresas son su personal y su formación y su preparación. Que todo el personal, ahora mismo en estas circunstancias, en esta coyuntura de pandemia, reciba formación, tenga ganas de trabajar, tenga ganas de participar en el grupo y tenga ganas de sacar adelante la empresa es importante. Aquí como administración pues ha sucedido esto. He tenido varias reuniones, en este caso con los jefes de servicio, he hecho partícipe siempre a todos los trabajadores para hacerles llegar que como administración tenemos que estar ahí al frente en las circunstancias adversas y ellos como funcionarios, como personal laboral de la Diputación tienen que estar pendientes de lo que son los servicios que presta la Diputación en todos los municipios de la provincia. En ENDE tiene que ser comparable a lo que se hace en las empresas. Al final el trabajador tiene que formar parte de esa empresa, tiene que formar parte del grupo de la empresa y tiene que tener un compromiso con lo que es la empresa para sacarla adelante en las circunstancias coyunturales que tenemos. En ENDE el teletrabajo evidentemente es algo que todos teníamos ahí en mente y lo que ha hecho la pandemia es adelantar esa circunstancia y evidentemente las nuevas tecnologías han venido para quedarse. Yo espero que no mucho, porque a mí, yo como latino, me gusta sentir el calor de la gente, sentir ese calor humano y saludar a la gente. Ya estoy cansado de saludar con los codos y con los puños. Evidentemente supongo que os pasará igual. A mí me gusta saludar con la mano y en este caso pues los besos como a todo latino. Evidentemente ese calor humano es importante y espero que a final de año se pueda hacer. Ya estamos viendo el final del túnel y evidentemente yo pienso que al final del 2021 esto puede cambiar. Evidentemente la vacunación se está aligerando mucho y vendrá para cambiarse. No obstante, de lo que se va a hablar es del teletrabajo. La Diputación Provincial fue una de las entidades, administraciones pioneras. Sacamos un protocolo a los pocos meses de estado de alarma, un protocolo para que los trabajadores pudieran realizar ese trabajo desde casa, porque evidentemente todos éramos conscientes de que no teníamos que mantener en la Diputación Provincial como administración unos servicios básicos en el que solo estaban los jefes de servicio, pero el resto de personal no podía estar porque los despachos evidentemente no tenían unas condiciones en las que pudiéramos asegurarles esa seguridad y evidentemente a los pocos días empezaron a teletrabajar y evidentemente sacamos un protocolo para el teletrabajo. Es algo que todas las empresas pusisteis a ello y evidentemente empezamos a trabajar a distancia. Pero todo hay que regularlo. Cada empresa tiene unas circunstancias particulares. Si bien tiene que marcar hasta dónde quiere realizar esa fórmula de trabajo, pero tiene que tener una perspectiva tanto de presente como de futuro. Evidentemente son momentos para ello y os invito a que cada empresa pues marque esos parámetros que quiere definir, porque no todas las empresas funcionan de la misma manera, no todos funcionamos de la misma manera y evidentemente ha venido para quedarse, pero no para instalarse. Y mantener el ánimo en la situación actual, ¿qué os voy a decir? Yo creo que es algo en lo que todos ahora mismo muchas mañanas nos levantamos pues con esa perspectiva y esa sensación de depresión por todo lo que estamos viviendo. Son momentos complicados, pero lo que tenemos que hacer es tirar para adelante. En primer lugar, yo os pido, como presidente de Diputación, pues ese compromiso tanto a las empresas como a los trabajadores de tirar para adelante por nuestro país, porque evidentemente si hay un compromiso obvio es que si todos vamos en un grupo, todos vamos unidos, al final vamos a salir fortalecidos de esta situación. Como ejemplo, las relaciones que mantiene la Diputación Provincial, tanto con las entidades empresariales como son COE y CEPIME, como los agentes sociales, pues eso hace que las administraciones trabajemos conjuntamente y tengamos ese carácter de tranquilidad social en lo que es la provincia de Guadalajara. Desde aquí quiero
pues, mantener ese compromiso firme de trabajar conjuntamente, pues, en este caso con COE, porque yo creo que es prioritario mantener esa coordinación, porque si nos mantenemos coordinados, mantenemos el ánimo muy alto y evidentemente eso es lo que transmitimos a lo que son los trabajadores y los recursos humanos de nuestras empresas. Desde aquí, pues para finalizar, mucho ánimo para todos. De esto pues ya nos queda muy poco para salir y evidentemente lo que tenemos que salir es fortalecido. Bien ha dicho Javier, son momentos de oportunidades también. Cuando las situaciones son adversas también son momentos de oportunidades, pero sobre todo mantener el ánimo, que siempre hemos salido de todas las circunstancias adversas. Hemos sido un país en el que frente a la adversidad siempre nos hemos crecido y eso es por lo que somos, por el ánimo que tenemos, en este caso, pues todos los españoles y españolas, de siempre tirar para adelante y en este caso, pues invito también a los ciudadanas y ciudadanos y vecinos y vecinas de la provincia de Guadalajara, pues a mantener ese ánimo y a salir para adelante en estas circunstancias adversas. Así que sea un foro en el que disfrutéis, porque al final la formación es para disfrutarla, disfrutéis de los ponentes y que paséis buena mañana. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, presidente. Ya para dar por concluida esta presentación, esta inauguración de este 15 Foro de Recursos Humanos, pues dar las gracias a nuestra presidenta Marisol, al presidente de Eurocaja Rural, Javier López, y por supuesto a nuestro presidente de la Diputación Provincial, José Luis. Y ya me toca despediros y dar paso ya, bueno, pues al comienzo de esas 3 apasionantes ponencias que tenemos por delante. Así que, bueno, insisto en muchísimas gracias a los 3 y hasta el año que viene. Gracias a vosotros, Javier. Gracias. Pues ahora ya me toca dar paso y presentar, yo te diría más que nada saludar a Maite Sanz, a María Teresa Sanz, para mí Maite, que un año más, como bien decía nuestra presidenta, pues aquí estamos, ¿no, Maite? Es decir, como directora del Observatorio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, pues no tenemos mejor camino. Ya te decía ayer en broma, ¿no?, que llevamos no 15, 16, ¿no? Porque, sí, como bien recordarás, hicimos un foro regional hace ya unos cuantos años, por lo cual es nuestro 16 foro realmente. Sí. Y nada, yo estoy encantado de tenerte una vez más, de que tomes el mando, que yo me siento muy feliz y muy a gusto. Controles los tiempos de nuestros ponentes, que seguro que tienen tantas cosas de contarnos que se intentarán escaparse de tiempo. Así que nada, yo agradecerte nuevamente pues tu disponibilidad, tu cariño hacia nuestra provincia, hacia nuestra organización, y nada, te dejo al mando. Pues muchas gracias, Javier. Soy Maite para ti y para todos. Bueno, que se me cuela el gato, disculpad. Ay, madre, justo os he dicho que le había dado de comer para que no lo hiciera, disculpadme. Bueno, muchas gracias, Javier, muchas gracias también, presidente de la Diputación, presidente de Eurocaja Rural, presidenta de COE CEPIME Guadalajara, por estar siempre al lado de las empresas y de las personas que las hacen posibles, y hacerlo además contra viento, pandemias y todo lo que viene de más, porque eso da para... Pues la crisis actual y la crisis que se nos viene encima, que es mucho mayor que la que estamos viendo ahora, exige ese acompañamiento, y de verdad que es de agradecer. También, por supuesto, muchas gracias a todos los que os vais a conectar y estáis ya conectados a este 15º foro. Como decía Javier, en teoría debería ser ya el 16º foro de la provincia de Guadalajara, que además no es solo un número redondo para COE, sino porque también lo es para nosotros, porque celebramos nuestro 15 aniversario. ORH nació hace 15 años y fijaros la coincidencia, cuando yo digo que estar aquí es como estar en familia, es porque hemos recorrido ese camino juntos, hemos crecido, hemos llorado, que hemos sufrido también lo nuestro, pues porque hemos vivido crisis, ¿no? Sobre todo, os diría que para mí lo importante es que hemos creado comunidad. Una comunidad de todos los que estáis aquí, de todos los que habéis acompañado y disfrutado de los distintos foros, y es una comunidad que a mí me gusta porque es una comunidad de aprendizaje. No solo, o sea, cuando habláis de aprendizaje, cuando se habla de aprendizaje, tenéis que tener en mente que no es solo que nosotros propongamos actividades o cualquier otro organizador de actividades, sino que vosotros encontréis el tiempo para hacer ese aprendizaje, y de verdad que cuando os conectáis y encontráis ese tiempo para estar hoy aquí con nosotros, reconozco que la voluntad de aprender, de enfrentar los retos, la tenéis. El reto para nosotros este día es, como siempre, pues captar vuestra atención y mantenerla en un formato online, que, como decía Marisol, es obligado, pero que a mí, en concreto, de verdad, me supone siempre un reto muy satisfactorio. A mí me aburre
lo cotidiano, prefiero ir siempre a buscar ideas nuevas, la innovación pues me gusta, la creatividad me gusta. Entonces, cuando nos planteamos hacer la agenda de la sesión de este año, pues bueno, intentamos algún director de recursos humanos y enseguida dije, no, lo tengo claro. Yo creo que ahora mismo lo que tenemos que dar es, evidentemente, poner un foco en todos los temas laborales, normativos, porque están siendo súper intensos, algunos más acertados, otros muchos muy poco acertados, nos complican muchísimo la vida, esa parte la tenemos cubierta con Martínez Echevarría Abogados. También tenemos que tener esa última parte más vivencial, más inspiracional, que Víctor Coopers la va a cubrir, vamos, de sobra. Y, sin embargo, nuestra primera parte va a ir para alguien que nos va a ayudar a reflexionar de verdad sobre las tendencias que vienen en materia de gestión de personas. Jordi Garriga, que es cofundador del Future for Work Institute, es, junto con su socio Santi García, que conocéis además porque ambos son muy tuiteros, muy blogueros, como buenos trending toppers, son muy buenos escuchando a las empresas, recogiendo información, pero sobre todo procesando la información, cosa que sabéis que es súper importante, por ejemplo, cuando hacemos inversiones en tecnología. La tecnología per se no nos va a dar nada, tenemos que saber cómo interpretar esos datos. Bueno, pues esa parte, sin tecnología de por medio, es la que hacen muy bien en The Future for Work Institute. Así es que yo, que me gusta mucho hablar, voy a dejar de hablar ahora aquí. Le doy paso a Jordi, que tenemos con él una sesión intensa y además os animo de verdad a seguir sus estudios porque os van a dar muchas pistas. Jordi, buenos días y bienvenido a nuestra casa de Guadalajara. Hola, buenos días, Maite. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me has cambiado el nombre, me llamo Jordi Serrano. Garriga es muy amigo mío, pero bueno, como todos los catalanes nos llamamos Jordi, pues está bien. Pero yo soy así, los que me conocéis ya sabéis que yo para temas de nombres y eso que lo tengo aquí escrito, al final mi mente va por otro lado. Pero no discúlpame, Jordi Serrano. No te preocupes. Bueno, muchísimas gracias a Maite, desde luego, por proponernos venir a este evento, ¿no? Gracias a la COE CEPIME Guadalajara por la invitación y a todas las instituciones, empresas que hacéis posible este acto, que es nuestra primera vez. Esperamos no decepcionar y que no sea la última. Como tengo poco tiempo, voy a ir a piñón. En este rato voy a intentar explorar un poco el futuro, pero para hablar del futuro yo creo que viene bien, antes de decir a dónde vamos, repasar un poquito de dónde venimos, ¿no? El primer departamento de recursos humanos del cual se tiene constancia, ¿no? Esto ya es histórico, más o menos se sitúa en NCR, que es una compañía americana, que es esta que hacía las cajas registradoras, a principios del siglo, en 1901. Esa es la primera vez que tenemos algo que se parece a un departamento de recursos humanos. A partir de ahí, todo el siglo XX, donde concurrieron toda una serie de factores, es lo que creó lo que hoy llamamos las áreas de recursos humanos. Para hacer un repaso así rápido, he cogido 4 cositas, pero nos podríamos estar una hora, ¿no? Pero hay que entender que en el siglo XX se juntan varias cosas, ¿no? Se junta la revolución industrial, que trae organizaciones más grandes y complejas. Se junta, esa revolución industrial trajo unas condiciones de trabajo muy duras, que hizo que los trabajadores hicieran reivindicaciones, aparecen los sindicatos. De hecho, se monta la Primera Guerra Mundial y en parte de sus orígenes, la Revolución Soviética, etcétera, se apunta a las condiciones laborales. En la primera década del siglo aparece gente que conoceréis, Taylor, que empieza a hablar de la parte, digamos, científica del trabajo. Se crea la Organización Internacional del Trabajo, precisamente pensando en cómo evitar otra guerra, ¿no? ¿Cómo evitamos otra guerra? Mejorando las condiciones del trabajo. En 1920 se crea la primera organización multidivisión, que es cosas que hoy nos suenan. En los 40 aparece Maslow con las primeras teorías de motivación. En los 50, cosas como Peter Drucker con el Management by Objectives, ¿no? La gestión por objetivos. Fijaos que son cosas
que nos parecen muy modernitas, ¿vale? Pero que tienen ya unos cuantos añitos, ¿no? En los 70, McClellan con las competencias, ¿no? Y a finales de siglo, pues la inteligencia emocional, el flow de Csikszentmihalyi, etcétera, ¿no? Fijaos que aquí hay muchas cosas, que eso que decía, ¿no? Que nos parecen que estamos implantando ahora, ¿no? Muy modernas, etcétera, pero que tienen 30, 40 años, 50 años de historia, ¿no? Y la profesión de recursos humanos se desarrolló en este entorno, en este entorno con unas empresas que vienen de la revolución industrial, con un foco en la eficiencia, en la productividad y en esta situación, ¿no? ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, pues en 2015, Harvard Business Review, en su portada, publica esto que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que es una bomba, ¿no? Y es hora de hacer explotar a recursos humanos. Por suerte ponían un título debajo, ¿no? Y construir algo nuevo, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Por qué eso que teníamos y que llevábamos 100 años construyendo ya no nos vale en este siglo nuevo, ¿no? Bueno, pues el mundo está cambiando muchísimo. A mí me gusta esta frase de un sabio, que es Zygmunt Bauman, que muchos conoceréis, que decía, estamos viviendo en el interreino, ¿no? En el punto medio entre lo que ya no es y lo que todavía no es, ¿no? Estamos dejando atrás un mundo que ya no nos vale, pero aún no hemos llegado a ese mundo fantástico, digital, etcétera, del cual hablaremos, ¿no? Estamos justo en este interreino, ¿no? Y eso tiene cosas importantes, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? Pues ha cambiado muchísimo. Y ha cambiado muchísimo ya antes del COVID. Voy a intentar hablar poco del COVID, ¿no? Pero ya antes del COVID el mundo estaba cambiando muchísimo, ¿no? Podríamos hablar de 1000 cosas, ¿no? Pero como tengo poco tiempo voy a ir muy rápido, ¿no? Por ejemplo, de demografía, ¿no? ¿Qué está pasando en demografía? Bueno, pues el mundo está creciendo a mucha velocidad. Ahora somos cerca de 7.000 millones de personas. Vamos a llegar en 2050 a 9.700 millones de personas. Creceremos hasta 11.000 millones y más o menos en 2100 la cosa se estabiliza, ¿no? Pero aparte del volumen, es importante ver cómo se distribuye esto por las zonas del mundo, ¿no? El crecimiento se concentrará en Asia y África. ¿Veis? En 2050, más de la mitad del mundo, este bloque en azul, serán países asiáticos, ¿no? India, que adelantará a China, que hoy en día es el país más poblado del mundo. Pero es que luego la otra gran parte del mundo, que es África, con países como Nigeria, que ocuparán una parte sustancial del mundo, van a seguir creciendo. Si tenéis €1, invertirlo en África, ¿no? Fijaos cómo queda aquí Europa y España, que es casi un puntito. Incluso países como Estados Unidos, que tienen un poder muy importante, son relativamente pequeños en este mundo del futuro, ¿no? Y además de crecer en volumen y en distribución, en los países occidentales estamos envejeciendo. Como hemos dicho, Asia y África son los que crecen, es donde está la juventud, es donde está la acción hoy en día. Y mientras tanto, los países occidentales, pues estamos envejeciendo. Y de hecho, España es el centro del mundo, ¿no? Lo veis ahí coloreado en azul, es el centro del mundo del envejecimiento, ¿eh? Es uno de los países con mayor esperanza de vida, lo cual es fantástico, ¿no? Ahora el COVID lo ha cambiado un poquito, pero en general, la tendencia global, somos uno de los países con mayor esperanza del mundo, pero eso nos trae también una población envejecida y eso tiene mucho que ver con el mundo del trabajo, ¿eh? Cuando hablamos a veces de millennials, etcétera, nos vienen muchas cosas de Estados Unidos, pero la realidad aquí es y va a ser bastante distinta. Este mundo que está cambiando también está cambiando en economía. Decíamos que Asia crece en población, pero es que Asia crece en economía. Decía el Financial Times que el 2020, esto lo decían antes del COVID, que en 2020 empezaba el siglo de Asia. Por primera vez, Asia, en cuanto a Producto Interior Bruto, era más grande, ¿no?, que el resto del mundo, ¿no? Y de hecho lo que ha pasado con el COVID es que ellos han empezado a acelerar más rápido, al menos en China, que nosotros, ¿no? O sea, parece que esto se va a cumplir. Más cosas que pasan en economía. Yo creo que también es muy importante destacar
la desmaterialización de la economía, ¿no? Si miramos en los años 70, aquella gráfica que os he pintado antes de cuando nació Recursos Humanos, ¿no? En la época, en el siglo pasado, cuando tú mirabas el valor de las compañías de aquella época, la gran mayoría de su valor era valor tangible. Eran cosas físicas, eran fábricas, productos, materiales, ¿no? Dinero, o sea, era material tangible, ¿vale? Lo que ha pasado desde entonces es que hoy en día las principales compañías del mundo, y fijaos la diferencia, en 1970 petroleras, empresas industriales, etcétera. A finales de la segunda década del 21, todas las principales empresas son tecnológicas, ¿vale? Y la gran parte de su valor está en los valores intangibles. Patentes, innovación, personas, ¿no? Talento. Esta desmaterialización es súper importante. De hecho, hemos visto últimamente cómo se venden, ¿no? Cuadros por miles de millones ¿no? por millones de euros. De un píxel digital se ha vendido por 1,6 millones de euros, ¿no? Estamos desmaterializando la economía. Y más cosas que están pasando en el mundo. Bueno, de esto no hace falta que os lo cuente porque daría para una charla, pero la tecnología está avanzando a una velocidad tremenda, tiene que ver mucho con todos los otros cambios, pero yo quiero lanzar el mensaje de que no solo es tecnología, no solo estamos cambiando en tecnología. Por eso insisto en lo que está pasando en demografía, lo que está pasando en otras cosas. La tecnología es importante y es uno de los vectores más importantes, pero no es el único, ¿no? La tecnología está avanzando a una velocidad exponencial, nosotros estamos acostumbrados a velocidad lineal, ¿no? A ir mejorando, y la tecnología mejora su rendimiento a velocidad exponencial. Y nosotros no estamos muy preparados para esto, ¿no? Esta foto es de una de las últimas noticias que ya aparecen como desapercibidas en los telediarios, ¿no? Que aterrizamos una nave en Marte, ¿no? Y además vuela un helicóptero allí, etcétera, y nos parece una cosa normal, ¿vale? Pero no solo de tecnología pasa el mundo. El mundo está muy loco, ¿no? Y hemos visto noticias y he seleccionado alguna, ¿no? Para dar un poco la imagen del mundo veloz, loco, cambiante en el que estamos, ¿no? Tenemos la invasión del Capitolio de Estados Unidos, por citar algo, y tenemos huskies en Madrid, ¿no? Y de esto hace 4 días, ¿no? Estamos en un mundo que cambia muy rápido a una velocidad muy rápida, ¿vale? Y muy loco, ¿no? Para aterrizar un poquito, ¿no? ¿Qué pasa en las empresas en este mundo que cambia tan rápido? ¿Vale? Pues esto también daría para una charla muy larga, pero os lo voy a resumir en 2 minutos, ¿no? Si hay una palabra que preocupa hoy en día a las organizaciones, una de las palabras de moda es disrupción, ¿vale? Es igual el producto, el modelo de negocio, la ventaja competitiva que tú tengas, que las circunstancias pueden cambiar de golpe y te hacen irrelevante, ¿no? Siempre se pone aquí el ejemplo de los pobres de Kodak, ¿no? Con la fotografía, pero ha pasado en múltiples sectores y de hecho el COVID nos ha demostrado que la disrupción puede venir de cualquier parte y de donde no nos lo esperamos, ¿no? Y no solamente tecnología, ¿no? Hay modelos de negocio que cambian, hay preferencias de clientes, hay valores sociales, hay tendencias generales como el cambio climático, que es la gran disrupción que va a venir y que va a dejar el COVID como pequeñito, ¿no? O una pandemia mundial como hemos visto, ¿no? A la palabra disrupción, la respuesta de las empresas es agilidad. Necesitan dotarse de la capacidad de adaptarse a los cambios rápidamente. Y eso tiene que ver con innovación, con creatividad, pero también con la manera de organizarse, como reducir la burocracia, el tipo y capacidades de personas que tienen, etcétera, ¿vale? Entonces, este es el leitmotiv en 1 minuto de dónde están las empresas, donde estáis seguramente muchos, ¿no? Además de esto, el trabajo en sí, ¿no? El trabajo en sí también se está transformando, ¿no? Ya llevamos años con una de las tendencias, ¿no? De este
digamos, cambio climático del trabajo, uno de los vendavales ha sido la deslocalización. Cogimos trabajos, digamos, de poco valor añadido y los enviamos a hacer a otras partes del mundo donde los costes laborales eran más asequibles. Y esto empezó en los años 80, pero empezamos a enviar cosas físicas, ¿no? Enviábamos tejidos, zapatos, material deportivo, ¿no? Y nos lo hacían allí, ¿no? Lo que ha empezado a pasar en el siglo XXI es que además de ese trabajo físico, enviamos trabajo digital. Y tenemos a gente haciéndonos la declaración de renta desde la India, ¿no? O atendiéndonos un call center desde Argentina, ¿no? Esto hoy en día es posible y va a seguir, ¿eh? Porque lo que pasó al principio son las flechas azules, ¿eh? De Europa enviamos trabajo a China, etcétera, pero es que lo que ha pasado desde entonces, es que son las flechas naranjas, es que esos países han seguido deslocalizando a países donde la mano de obra es aún más barata y donde se están desarrollando. Y nos queda, como habéis visto, África como gran continente que ya está recibiendo mucho trabajo de países como el nuestro, ¿vale? Entonces, eso va a seguir y podemos seguir enviando trabajo y cada vez más a cualquier parte del mundo, ¿no? Y esto con el COVID es muy importante, ¿eh? Porque sí, podemos trabajar desde casa, pero también podemos enviar el trabajo a cualquier casa, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso también es súper relevante. Otra de las grandes tendencias, que también daría para una hora, es la automatización. Como sé que aquí muchos sois del sector del transporte, pues os he traído esta noticia, por ejemplo, ¿no? En el que Walmart, que es uno de los supermercados más grandes del mundo, empieza a probar el reparto con camiones totalmente autónomos, ¿no? Que van a hacer el reparto con camiones sin conductor, ¿no? Esto nos parecía ciencia ficción hace 10 años, pues ya lo están probando y no lo están probando en una startup, tal, lo está probando Walmart, ¿no? Para tener algo más cercano, que sonará más cercano, oye, Andalucía, en medio de la pandemia, de la saturación por todos los trámites administrativos que había que hacer, pues implanta robots de software, que a veces no son tan visibles como los robots estos de las fábricas, implanta robots de software que tramitan, pone aquí, la labor de 150 funcionarios, ¿no? Esta sustitución de trabajo administrativo también está pasando en muchas organizaciones, ¿no? Que a veces no es tan visible como ese de los camiones, ¿no? Entonces, esta es otra de las grandes tendencias, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Qué nos preocupaba antes del COVID, ¿no? ¿De qué se hablaba? Pues el tema, ¿no? Era la necesidad, decía el Foro Mundial, la revolución del reskilling. Necesitamos convertir a mucha gente que está en la economía, en los trabajos anteriores, tradicionales, a el mundo de la economía digital, etcétera, ¿no? Pero claro, el Foro Mundial lo contaba en millones y millones de personas en todo el mundo. Es realmente un reto mayúsculo hacer esa reconversión de las capacidades de las personas, ¿no? Y no puedo dejar de citar que también el propio trabajo de las profesionales de recursos humanos, porque a veces esto pasa un poco como los accidentes de coche, ¿no? Esto le pasa a otros, ¿no? Pues en recursos humanos también estamos tocados por eso, ¿no? Si recursos humanos es el muñequito, el fantasmito, ¿no? Tenemos como distintos comecocos que también nos están atacando y que tienen que ver con lo que os he contado, ¿no? Grandes áreas de recursos humanos que deciden centralizar todo su trabajo administrativo en no sé qué parte del mundo, normalmente en Europa del Este. Desde aquí es normalmente en Europa del Este, si es Estados Unidos es en la India, etcétera. El trabajo administrativo lo concentro y lo envío a hacer a otra parte del mundo. Tenemos automatización también en recursos humanos. Muchas tareas típicamente administrativas de hacer nóminas, de muchas tareas administrativas, también se están automatizando. Hay unos robots de software que se llaman RPAs que están entrando fuertemente al mundo también de recursos humanos. Además, eso se junta con que hay una tendencia, digamos, a devolver a la línea, devolver a quien realmente gestiona a las personas, la gestión de personas, ¿no? Decir, oye, es el manager el que tiene que hacer la gestión de personas. Eres tú el que tienes que contratar, eres tú el que tienes que despedir. Y por si fuera poco, también implantamos servicios
de autoservicio del empleado, ¿no? O sea, que es que el empleado él mismo pueda pedirse vacaciones, hacer tareas administrativas, etcétera, ¿no? Entonces, si tú ves todos esos comecocos, hay toda una serie de trabajos típicos de muchas áreas de recursos humanos que estamos quitándonos de encima y nos está obligando a reflexionar y decir, bueno, ¿y ahora yo a qué me dedico? ¿Yo qué hago y qué puedo hacer? ¿No? Y en eso estábamos antes del COVID, ¿vale? Entonces, pues éramos pocos y parió la burra, ¿no? El trabajo está en transformación, el mundo está en transformación y la profesión también. Hasta que vino el COVID, creíamos que teníamos tiempo, ¿no? Y los planes eran un poco a medio largo plazo. Oye, el Reskilling Revolution y tal, pero bueno, ya iremos haciendo, ¿no? Lo que nos ha enseñado el COVID es, hostia, esto es ya, ¿no? Y las empresas que estaban mejor preparadas han sobrevivido mejor que las que no lo estaban, ¿no? A nivel de trabajo no hace falta que os lo diga, pero el impacto ha sido tremendo, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo publica un report trimestral desde que empezó esto del COVID y en uno de sus últimos, pues decía que se habían perdido 114 millones de empleos, ¿vale? Pero que esos son empleos full time. Es peor si lo ves en horas de trabajo. Se ha perdido cerca del 9% de las horas de trabajo mundiales. Es 4 veces lo que se perdió en la crisis del 2009, de la crisis de Lehman Brothers, para que nos hagamos una idea, ¿no? Evidentemente llueve sobre mojado y mayor es la caída en mujeres, en jóvenes, ¿no? Hay todo un riesgo de una generación perdida, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel trabajo, el COVID ha impactado brutalmente, ¿no? Y en España más, ¿no? Y además, si recursos humanos veíamos aquel titular en 2015, ¿no? Que ya nos ponían en cuestión, resulta que ahora todo el mundo mira a recursos humanos, ¿vale? ¿Qué pasa con la gestión de personas en estos momentos, ¿no? Se habla de teletrabajo, se hablan de muchas cosas, se habla de temas de protección básica, ¿no? Pero estamos un poco en el centro del huracán, ¿no? Nosotros hicimos un estudio a finales del 2020, decir, oye, ¿a qué os estáis dedicando y cuáles son los proyectos o las tendencias a lo que os vais a dedicar en los próximos años a profesionales de recursos humanos, empresa mayormente grande, etcétera, ¿no? Entonces nos decían, aquí hay 2 ejes, es a qué nos dedicamos en 2020, que esto ya es un poco pasado, pero es en lo que estamos hoy mismo. Fijaos que aquí básicamente pues la urgencia, salud laboral, teletrabajo, oye, ¿cómo me adapto a este mundo que está cambiando muy rápido? Pero cuando les preguntas por 2022, ¿no? Por los próximos años, lo que tienen en la cabeza sigue siendo el reciclaje profesional, este reskilling del cual veníamos hablando, este concepto que aparece muy fuerte de nuevas formas de trabajo, que da para hablar, daría para otra presentación. Solo os adelanto que dentro de este concepto de nuevas formas de trabajo, nosotros estamos haciendo un trabajo sobre esto y hemos detectado cerca de 40 vectores de cambio que van desde las oficinas, desde los nuevos espacios de la oficina, a cómo y dónde trabajas, el tiempo, el teletrabajo, a cómo te organizas, las metodologías de trabajo, etcétera. Como unas 40 cosas que están cambiando en el mundo del trabajo, ¿no? Y arriba de todo, fijaos que está el desarrollo del liderazgo, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de cosas. Yo creo que es importante, que es el COVID nos ha sacudido, pero estábamos en un río, ¿no? De trabajo, de tendencia que viene de lejos, que ya viene de hace tiempo y que va a seguir aquí. Cuando se vaya el COVID vamos a seguir hablando de nuevas formas de trabajo. No sé si el teletrabajo se va a quedar o no, pero algún tipo de manera de trabajar a distancia, etcétera, probablemente va a seguir existiendo, ¿no? Entonces, lo que estamos descubriendo es que ser ágiles ya no es suficiente, ¿no? En los años 90 hablábamos de eficiencia, hablamos de calidad, ¿no? Vinieron las ISO, todo aquello de la calidad, ¿no? Que os acordaréis de sobra.
En los años 2000, pues la innovación, la agilidad, aquí apareció todo eso. En la primera década del 21 es cuando la digitalización entra fuerte, ¿no? En muchas de las empresas, esto de experimentar, etcétera. Y lo que se lleva, parece que se va a llevar en el tiempo que viene, es un punto más a la agilidad, que es la resiliencia, que es la capacidad, ¿no?, de recibir golpes, ¿no?, y de ser capaz de resistir en un mundo con mucho cambio y con mucha tormenta, ¿no? Esto también daría para una hora de conferencia, pero para señalar alguna cosa, para hacer esto necesitamos empezar por una cosa que es un liderazgo totalmente diferente. Y eso tiene que ver mucho con los que estamos en profesiones de recursos humanos. Probablemente va a ser uno de nuestros trabajos principales acompañar al liderazgo a hacer esta transición. En otro de los estudios que hemos hecho, le preguntábamos a las organizaciones qué cualidades tienen los líderes que tienen hoy, ¿no?, y qué cualidades tienen los líderes que creen que van a necesitar en 2020, ¿no? Y además les preguntábamos, oye, ¿cuáles son más fáciles o más difíciles de desarrollar, ¿no? Como súper resumen, ¿vale?, donde está concentrada la gente, lo que hoy en día tenemos en las organizaciones son estas bolas lilas de aquí, que son líderes preparados, muy buenos en la orientación a la tarea. La orientación a la tarea quiere decir la planificación, la gestión de tareas, etcétera, ¿no? Lo típico, digamos, esta parte más de gestor, ¿no?, del líder, ¿no? Pero casualmente esto, fijaos que se pide poco cuando pensamos en qué se necesita en el 2020, eso es como que lo damos por hecho, ¿no? No quiere decir que no se necesite, pero ya lo damos por asumido, ¿no? Lo que se va a necesitar en las décadas siguientes, en 2030, estamos hablando de cosas como alentar la innovación, imaginar el cambio, empowering, ¿no? Ese tipo de cosas más que tienen que ver con visión, con este liderazgo más visionario, de cambio, etcétera. Y que hoy en día, fijaos el tamaño de las bolas, ¿no?, se hacen mucho más pequeñitas, porque lo que dicen las organizaciones es: yo esto hoy en mi organización no lo tengo, ¿no? Y además es de las cosas más difíciles de desarrollar, ¿vale? Esto es súper importante. Cuando hablamos de reskilling, a veces, igual que antes, el reskilling de los otros, ¿no? Nos olvidamos del reskilling de los líderes, ¿vale?, que es probablemente una de las cosas más importantes a abordar por las áreas de recursos humanos en los próximos años. Y luego no quería dejarme decir, oye, me quedan pocos minutos, decir si tuvieras que dar a alguien que está construyendo o que quiere adaptar su área de recursos humanos a estos tiempos, ¿no?, qué capacidades, qué debería tener en cuenta. Entonces, podríamos hablar de capacidades, de skills, de muchas cosas, de tecnología y tal, pero me quiero centrar en 4 cimientos, ¿vale? Que yo creo que es lo que construye todo, ¿vale? Necesitamos áreas de recursos humanos que miren hacia afuera, que miren fuera de su organización, y ahí está Maite del observatorio, ¿no? Que ya hacemos funciones parecidas, ¿no? Es ayudar a mirar hacia afuera, ¿no?, y hacia adelante. Las áreas de recursos humanos tenemos mucha tendencia a mirar hacia adentro. No sé si porque hay muchos psicólogos, ¿no?, pero tenemos mucha tendencia a mirar hacia adentro y más bien hacia el pasado que hacia el futuro, ¿no? No se puede liderar una transformación si tú no estás al día y si tú no la estás viviendo en primera persona. Entonces, el área de recursos humanos está y yo creo que es lo que estaba detrás de esa portada del 2015, ¿no? Lo que nos decía el negocio es: el mundo está cambiando, la organización está cambiando y el área de recursos humanos me está dando lo de siempre.
Otro cimiento que me parece súper importante es separar la señal del ruido. Hay muchísimo ruido en recursos humanos. Hay muchas modas que salen día sí, día no. Habéis visto en esa gráfica inicial como cosas que nos parecen súper modernas estaban en la academia hace 50 años, ¿vale? Hay que separar estas señales de verdad de lo que es ruido. Hay toda una tendencia que se llama evidence-based, el basarnos en evidencias, el meter un poco más de rigor científico a la gestión de personas. Se puede hacer, y aquí hay técnicas de diseños de experimentos, etcétera. Se puede y se debe hacer para poner a la profesión en el nivel que se le está pidiendo, y eso ya lo están haciendo otras áreas como marketing, etcétera. Otro cimiento que me parece súper importante es la visión sistémica. Ante el aumento de complejidad, ante un mundo en que cambia a tal velocidad, es muy importante tener la visión del bosque, no solo de los árboles, ¿no? Y en recursos humanos también tenemos mucha tendencia a, oye, la persona individual, es más importante entender la organización como tal, es más importante entender cómo todo está conectado con todo. Hay organizaciones que dicen, oye, pues pongo una mesa de billar, porque eso es muy moderno, pero no toco cómo retribuyo, o no toco cómo... Eso no es coherente, ¿no? Hay que ver el mapa entero. Hay que ver el negocio con las personas. La visión sistémica, el bosque, ¿vale? Otro principio que me parece súper importante es basarse en datos. Estamos en el mundo de la tecnología y de los datos, seguro que hablaréis más de esto. Lo están haciendo ya otras áreas. Tenemos que usar los datos que tenemos y que cada vez tenemos más. Y personalizar la experiencia. No podemos estar dando aspirina a todo el mundo. Estamos en la época de la medicina personalizada. Aquí está todo eso de la experiencia del empleado, el employee experience, todas estas historias, ¿no? Formación y recomendaciones de actuación personalizadas a cada persona, a cada departamento, etcétera, ¿no? Y para terminar, porque me estoy yendo de tiempo, hemos hablado de futuro, hemos hablado de visión general, etcétera. Pero no quiero que perdamos de vista que estamos en medio de una pandemia, ¿vale? Y que hagamos lo que hagamos, ¿no? Hoy en día la gente no está bien, ¿no? Y ya lo decíais antes, ¿no? Se han disparado todos los indicadores de consecuencias psicológicas, ¿no? La gente tiene depresión, dificultades para concentrarse, etcétera. El regreso no será fácil. No será fácil. Hay gente directamente con miedo y hay gente que le va a costar el readaptarse a la vida actual, ¿no? Entonces yo creo que si juntas todo esto, ¿no? Digamos, lo que nos venía ya de décadas anteriores, el río de tendencia que era los cambios en el mundo del trabajo y lo que nos ha traído el COVID, pues llegamos a esto, ¿no? Estamos haciendo este camino de transformación. El COVID ha acelerado cosas y si hay un rol que le queda a recursos humanos cuando los comecocos se le llevan mucha parte del trabajo, es el de ayudar a hacer la transformación a las organizaciones y a las personas individuales. Hay que ayudarlas a pasar al otro lado de esta transformación que está ocurriendo, ¿no? Y a que estén listas para adaptarse a los cambios. Esto ya era difícil e importante antes del COVID. Ahora es más difícil e imprescindible. Muchísimas gracias y aquí os dejo los datos para que sigamos conectados y lo que queráis. Bueno, Jordi, lo has clavado. El tiempo estaba sufriendo. No en cuanto a tiempo. Si es que fíjate que hasta a mí se me ha ido la noción del tiempo. Te digo que lo has clavado en cuanto al diagnóstico y de pasado y sobre todo futuro. Yo sabía que no me equivocaba cuando te invitaba a participar. A mí me han surgido algunas dudas, por ejemplo, no para que me contestes ahora, sino ya en el turno de preguntas, ¿en qué lugar queda la ética? Porque he visto en ese panorama de futuro que la ética es que no tiene ni bolita, es que no tiene manchita. Mira, te lo voy a contestar. Nos llamó la atención que no había bolita. Es que es alucinante.
Es que es alucinante. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente, que como también tiene mucha miga que cortar, no vamos a restarles ningún tiempo. Gonzalo Blanco, socio del Departamento Laboral de Martínez Echevarría y Rivera, abogados, y Juan Tomás Martínez, él es asociado del departamento, del departamento laboral de este mismo despacho, pues van a intentar arrojarnos un poquito de orden, ponernos luz y taquígrafos a toda esta historia que tenemos ahora mismo laboral montada y que se va a complicar mucho más a tenor de lo que estamos, bueno, pues viendo en nuestro poder legislativo. Bienvenidos, muchas gracias y ahora sí os cedo yo el mando a vosotros. Estáis muteados. Palabra del siglo, muteados. Dios. Creo que ya estamos en línea. Nada, muchísimas Perfecto. gracias, Maite. Así es. Antes de nada, dar gracias a la COE de Guadalajara, en concreto a Javier Arriola y a ti, Maite, por darnos la oportunidad, a Martínez Echevarría y en concreto a Gonzalo y a mí, pues por poder participar en este foro de recursos humanos y por poder exponer un tema que creemos que es de estricta actualidad, un tema que ya debe ser implantado en las empresas y que va a suponer en el futuro, va a generar cierta litigiosidad y que creemos que la buena implementación en las empresas pues seguro producirá mucha seguridad no solamente para los empresarios sino también para los trabajadores. La forma en la que vamos a abordar este tema es sencilla. Al principio me centraré en un poco ver los puntos principales del Real Decreto y después ya Gonzalo pues abordará cómo hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Cómo hay que implantar este teletrabajo o estas medidas en la empresa, en el día a día. Bien, como todos sabemos, la crisis provocada por el COVID-19 ha planteado numerosos retos a la gestión de recursos humanos. El principal ha sido pues, la implementación del teletrabajo a distancia, ¿no? en las empresas. Las experiencias de las empresas que se han visto en la obligación de implantar el teletrabajo, porque ha habido un momento de pandemia donde la mayor parte de los trabajadores y de trabajos que podían realizarse mediante teletrabajo, pues se han visto obligados a aplicar. Y entonces, en el momento que ha habido que aplicarlo, nos hemos dado cuenta de las carencias regulatorias que teníamos en España. Entonces, este Real Decreto 28/2020 del 22 de septiembre, que es el Real Decreto del trabajo a distancia, lo que viene es a dar cierta luz o respuesta a esas carencias regulatorias. Entonces, este Real Decreto 28/2020 tiene por objeto aportar certeza a trabajadores y empresarios en las formas de aplicar ese trabajo a distancia. Hasta ahora, la normativa que teníamos en relación al trabajo a distancia era muy genérica y tanto trabajadores como empresas éramos recelosos de aplicarla y de ponerla en marcha, porque tampoco sabíamos muy bien ni teníamos muchas guías y ya como he dicho antes, había muchas carencias como para realmente aplicarla. De hecho, se puede ver en las estadísticas que en Europa pues, los niveles de teletrabajo en España eran muy bajos hasta claramente la llegada del COVID. Entonces, es por eso, ¿no? que este nuevo Real Decreto lo que trata es de regular de una manera más estricta y manera más amplia pues el trabajo a distancia y especialmente la modalidad del teletrabajo. De hecho, el nuevo aspecto normativo lo que viene es a modificar preceptos del Estatuto de los Trabajadores, como es claramente el artículo 13 del trabajo a distancia, pero después otros preceptos, como pues el artículo 22, que se centra en la promoción y el desarrollo dentro de una empresa, y el artículo 37.8, que es pues, quizás un poco más alejado del trabajo a distancia, pero que también puede servir el tema de víctimas de violencia de género y terrorismo. A su vez, todo eso sufre una modificación, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y la Ley de Infracciones Sociales. Es decir, lo que está claro es que estamos viendo un proceso de digitalización que por ahora no entiende de límites, que está afectando mucho a nuestra vida social, pero que también está afectando al campo del trabajo. Entonces, esa transformación digital está cambiando los contenidos y las formas de la prestación de la buena parte del mismo y está afectando sobre todo a la estructura de ocupación en el mercado de trabajo. Entonces, muchas veces tendemos a entender que este nuevo Real Decreto afecta a todos los trabajadores o a todos los teletrabajadores por igual. Y no es así. Es decir, este Real Decreto no se aplica a todas las personas que estén trabajando desde su casa o estén trabajando a distancia, sino solamente se aplicaría a aquellas personas que utilicen la modalidad de teletrabajo de forma regular. ¿Y qué entiende la norma por regular? Pues que en un periodo de 3 meses, el 30% de ese tiempo lo pases trabajando a distancia. Es decir, que no es
un día trabajo en mi casa, otro día estoy en la oficina. Es decir, eso no es. Es decir, en un periodo de 3 meses establecemos un 30% como mínimo y si no podemos utilizar porcentajes más o menos similares, pero eso es para entender el teletrabajador regular y, por tanto, a quien aplicaría esta norma. Entonces, muchas veces surge la duda lógica. Si yo por COVID, por pandemia, estoy teletrabajando en mi casa, ¿me afecta el Real Decreto? Pues no, en principio no, y así lo establece el artículo 1.1 del Real Decreto 28/2020. No afectaría al teletrabajador que está ahora mismo trabajando a distancia o en su casa por el COVID. ¿Por qué? Porque entiende la norma que es un tema coyuntural, no es un teletrabajador regular. Es decir, sí es verdad que ahora mismo el estado de alarma ha finalizado, hay visos de que mejore la situación, pero hay gente ahora mismo y muchas empresas aplicando el teletrabajo por el COVID, no porque vaya a ser una forma regular de prestar trabajos en la empresa. Entonces, a estas personas que están teletrabajando en su casa únicamente por los efectos de la pandemia, solamente le aplicaría este Real Decreto en las disposiciones últimas que establecen pues, para la asunción, para la compensación de gastos. Es decir, todos los gastos derivados de prestar servicios en mi casa, pues al final la empresa tendrá que compensarlos. Y es la única forma en la que, por lo menos que regula este Real Decreto para aquellas personas. Es decir, concretando mucho, este Real Decreto se centra en trabajador y empresario y teletrabajador regular. Y lo que quiere este Real Decreto es muy sencillo, establecer unos principios básicos. Es decir, el teletrabajador que está en su casa tiene los mismos derechos y obligaciones que un trabajador de forma presencial. Es decir, que el teletrabajador que está en su casa tiene los mismos principios básicos. Y lo que viene a su vez también a regular es las herramientas que la empresa debe proporcionar a ese teletrabajador para que pueda prestar sus servicios en condiciones totalmente normales. Entonces, lo que venía diciendo, ¿no? Hay unos principios básicos que son los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y no discriminación. Es decir, el hecho de que yo esté prestando servicios en mi casa o en cualquier otra parte que no sea en el centro de trabajo o en un sitio determinado que tenga la empresa, no quiere decir que yo sea un trabajador anormal o un trabajador que no esté en plantilla o que no tenga los mismos derechos, obligaciones, deberes y sobre todo, pues, los mismos principios. Entonces, lo que viene a establecer esta norma es oye, aquí todo el mundo tiene parte de lo mismo. Entonces, el teletrabajador que está en su casa es como si fuese un trabajador a tiempo presencial. Y entonces, ahí va profundizando más la norma. Por ejemplo, un tema muy importante que muchas veces no tenemos en cuenta es los derechos colectivos. El teletrabajador que esté prestando servicios desde su casa o en cualquier otro sitio también tiene la posibilidad y acceso a la negociación colectiva, a ser representante, a tener derecho a esa información y esa comunicación por parte de la empresa. No por el hecho de no estar en el centro de trabajo no quiere decir que tú no puedas formar parte de esa negociación colectiva, de esa fuerza sindical quizás. Es decir, que esos derechos hay que tenerlos muy en mente y porque no es decir, esos trabajadores que están en su casa tienen que tener en cuenta que forman parte de esa plantilla y tienen las mismas obligaciones, ¿no? A su vez, también tantos derechos tiene el trabajador como tiene el empresario. El empresario también tiene, y así lo estipula el artículo 20 de Estatuto de los Trabajadores, que tiene el deber y tiene el derecho de vigilar el trabajo de sus trabajadores y sobre todo del control. Claro, ese control y esa vigilancia debe estar siempre con mucho cuidado por no vulnerar derechos fundamentales como ya puede ser la intimidad u otros derechos fundamentales que muchas veces se pueden ver vulnerados. Entonces, pero eso no quita que el empresario pueda tener herramientas que a día de hoy existen para poder vigilar, controlar el día a día y el trabajo que está realizando ese trabajador desde su casa y que realmente ver que está manteniendo los objetivos, que está pues, prestando servicios como los prestaría desde la empresa. Entonces, lo que resulta fundamental, bueno, lo que venía diciendo, ¿no? El derecho a la formación, el derecho a la promoción y esto es lo que rige la norma. Pero al final lo que tenemos que centrarnos sobre todo que es los puntos más importantes que tiene esta norma y que es lo que realmente algunas empresas están teniendo problemas. Que al final es como todo, es esos gastos que se generan por el teletrabajo y el tiempo de trabajo. Entonces, lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que la compensación de gastos. El hecho de que un trabajador preste servicio de su casa no quiere decir que la empresa no tenga gastos, no tenga que asumir
ciertos gastos. Aquí tendrá que asumir gastos de equipos, ya sean de ordenadores, de teléfonos móviles, de wifi, de electricidad, y esos tendrá que compensarlo la empresa, y ahí es cuando surge el problema, porque esa compensación debe estar estipulada ya sea por acuerdo entre empresa y trabajador o por negociación colectiva, mediante convenios colectivos, que ya más adelante lo explicará Gonzalo cómo se puede llevar a cabo ese cálculo y ese realmente puesta en marcha de esos puntos. Lo que viene siendo fundamental es, para compensar esos gastos, lo que vienen haciendo las empresas es establecer una lista de lo que significa para cada trabajador prestar servicios de su casa, lo que yo realmente requiero de ti para prestar servicios de su casa, y después saber diferenciar el uso para el trabajo y el uso para tu día a día. Es decir, si al final tú te gastas X euros para wifi al mes, pues habrá que diferenciar de alguna forma, y quizás aquí lo más sencillo, pues estipular un precio medio para cada trabajador por el uso de wifi, por el uso de electricidad y por los costes que haya podido tener en cuanto a sillas o distinto equipamiento. Pero bueno, ahí es donde se va a generar gran parte de la litigiosidad, porque es lógico que muchas veces sea difícil diferenciar. Quizás no tenemos el mismo wifi, yo trabajador en mi casa que otro trabajador en su casa, no tengamos los mismos gastos de electricidad y sea muy, muy difícil diferenciar pues un poco lo que yo utilizo para mi vida privada y lo que utilizo para mi vida profesional. Ahí se va a generar litigiosidad, pero por eso es importante que las empresas, desde un primer momento y por no decir desde ya sea por negociación colectiva, mediante convenios colectivos, establezcan unos parámetros fijos de X dinero mensual, o mediante acuerdo entre trabajador y empresario establecer también esos parámetros de cara a que no se genere, pues, revisables obviamente, pero que no genere litigiosidad. Como venía también comentando, el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo, es decir, es obvio que la herramienta del teletrabajo va a permitir flexibilizar el día a día de los trabajadores, y de hecho nace por esta razón, ¿no? Para flexibilizar la prestación de servicios. Pero que tú tengas una flexibilidad no quiere decir que tengas una libertad, y que no se entiende directamente que un trabajador, por el hecho de estar prestando servicios en su casa, se puede conectar a cualquier hora, trabajar a cualquier hora o pensar que no se debe conectar nunca, o cómo regular eso. Por eso, como hemos dicho, está el control del empresario y también están las obligaciones y deberes del trabajador. Esas obligaciones y deberes también se deben establecer en esos acuerdos entre trabajador y empresario y en esa negociación colectiva. A su vez, fundamental e importante lo que es a día de hoy trending topic, la desconexión digital. Estamos cayendo, y se ha visto mucho durante la pandemia, que la gente, el tiempo efectivo de trabajo entre los teletrabajadores es mucho mayor que una persona que está trabajando en la oficina, ¿no? Porque en la oficina a lo mejor tenemos esa posibilidad más rápida de desconectar, que en cambio la persona que está trabajando desde casa, porque el correo electrónico es constante, las llamadas son constantes y ya no diferenciamos los horarios. Es por eso que hay que crear una desconexión digital, limitar los usos de los medios tecnológicos, el respeto de la duración máxima de la jornada y definir las modalidades de ejercicio y acciones de formación, y entonces por eso hay que formar a los teletrabajadores. A su vez, no hay que olvidar que el registro de jornada, que ya viene siendo obligatorio, pues se tiene que continuar a los teletrabajadores. Es decir, y hay herramientas de uso que sí es verdad que ya resulta difícil hacerlo en las oficinas presenciales, pero eso no quita que haya que ponerlo en marcha también para los teletrabajadores, que ellos sepan a qué hora entran y a qué hora salen, ver los descansos, y para poder así cumplir la jornada máxima, ya sea mensual o ya sea anual. Después, importante el tema de prevención de riesgos laborales. El hecho de que un trabajador preste servicio de su casa no quiere decir que no corra riesgos, y que la empresa no tenga obligaciones con respecto a ellos. Por eso las empresas tienen que seguir las mismas pautas en cuanto a prevención de riesgos laborales, en cuanto a planes de riesgos que siguen en los centros de trabajo. Es por eso que es fundamental el derecho del trabajador a una adecuada protección en materia de seguridad y salud, y para ello hay que garantizar las medidas organizativas, técnicas, materiales y ergonómicas suficientes. Pues ahí ya va siendo cada vez más recurrente el tema de las sillas, el tema de la luz, el tema de la mesa, el escritorio, el ordenador. Eso la empresa lo tiene que prever. Después, disponer de una evaluación de riesgos adecuada. ¿Cómo se puede implantar eso? Pues a lo mejor mediante acuerdos
acuerdos con los trabajadores, con el de negociación colectiva, pues fijar lo mismo material para todos los trabajadores de cara a que nunca existan esas diferencias y, por tanto, la empresa conozca el material que está facilitando a cada trabajador y sepa los riesgos que pueden correr con el equipamiento que están ofreciendo y de esa forma poder reducir los riesgos. Y después ver la evaluación, es decir, ver si estas medidas están siendo realmente, se están poniendo en funcionamiento, están poniendo en marcha, son prácticas y sobre todo, como no, ahí tiene que participar siempre la representación legal de los trabajadores, que al final, como todo en cualquier empresa, son los que van a poner voz a estos trabajadores, van a saber las dificultades que están teniendo para teletrabajar, los riesgos que pueden estar asumiendo y la empresa podrá conocer con mayor profundidad cómo puede mejorar las condiciones de estos trabajadores. Estos serían así los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta en cuanto a la implementación de los protocolos. Ya el hecho de implementarlos, pues ahora Gonzalo Blanco se encargará de ello, pero yo sobre todo quería ceñirme en estos puntos básicos, ¿no? Es decir, que los trabajadores tienen los mismos principios de igualdad, de no discriminación y de oportunidad que el resto de los trabajadores. Después, es fundamental y lo que va a crear más litigiosidad el tiempo de trabajo y la compensación de los gastos. Y por último, la prevención de riesgos laborales. Hay que cuidar al trabajador, aunque demos por hecho, empresa, que el trabajador está en casa y entendemos que no va a sufrir ningún tipo de accidente o que está prestando servicio en las mejores condiciones, eso no se puede presumir, sino que hay que cuidar al teletrabajador como una persona más de plantilla, porque así lo es y como si estuviese haciendo el trabajo. Doy la palabra a mi compañero Gonzalo Blanco. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues desde esta extraordinaria ponencia de la parte un poco más teórica del Real Decreto 28/2020, yo voy a entrar un poco a la parte más práctica, bueno, aunque también tiene su parte teórica, pero bueno, sobre todo lo que voy a tratar es de explicar esos puntos más teóricos o que ven recogidos en el Real Decreto, cómo se extrapolan a la creación o elaboración de un protocolo de teletrabajo dentro de una compañía. Un protocolo de teletrabajo que, como también ha comentado Juan Tomás, es muy importante incluir, y es una parte esencial, todo el tema al derecho a la desconexión digital. Ahora la veremos. Como consecuencia de la incidencia también de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y, en concreto, ese artículo 88 de esa Ley Orgánica, que a su vez ha supuesto una modificación también en el Estatuto de los Trabajadores con la aparición de un nuevo artículo 20 bis, que recoge y regula ese derecho a la desconexión digital por parte de los trabajadores. Bien, desde el punto de vista de los acuerdos formales que debe tener todo acuerdo de teletrabajo a distancia, nosotros lo hemos denominado con el acrónimo ATD, igual que antes, y ya estaba regulado en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, el requisito de la formalidad, es decir, de que haya un acuerdo por escrito, recogido expresamente por el empresario y el trabajador individual, sigue siendo un requisito básico. El momento en el cual se ha de regular este acuerdo o se ha de suscribir el acuerdo, pues puede ser en el inicio de la modalidad de trabajo a distancia o posteriormente, en el caso de que una persona inicialmente se haya contratado para trabajar como un trabajador de tipo presencial, persona física o trabajo físico en oficina, y en un momento dado pues se quiera convertir ese trabajo presencial en un trabajo regular, y aquí es importante, además, cuanto más lo ha recalcado, en un trabajo regular a distancia. El trabajo puntual no está dentro del abanico, no está dentro de la regulación de este Real Decreto 28, y por lo tanto el trabajo puntual, que es aquel que está por debajo del 30% en un periodo de referencia de 3 meses, no quiere decir que no tenga que estar regulado, no quiere decir que entre el trabajador y el empresario no debe haber unas mínimas pautas y unas mínimas normas u orden a la hora de puntualmente poder trabajar en casa un día a la semana o varias horas a la semana. Pero sí es verdad que el enfoque y el objetivo principal de este Real Decreto que regula el trabajo a distancia es para aquellos trabajadores que
de forma regular, que son todos aquellos que vayan a realizar una jornada de trabajo superior al 30% de su jornada ordinaria, la jornada ordinaria en este caso computada en el ámbito o la franja semanal principalmente, pues vayan a realizar o convertirse de trabajo presencial en trabajo a distancia. Aquí tenéis otros requisitos, como también ocurre con un contrato normal, es la copia básica para representarle a los trabajadores, la obligación también de esa copia básica, registrarla en la oficina, en el Servicio de Empleo Público Estatal, el SEPE, y luego es también muy importante que inicialmente suscrito el acuerdo, ese acuerdo puede sufrir modificaciones y puede sufrir modificaciones desde el punto de vista de ampliación de la jornada que se trabaja a distancia, ampliando ese 30% o incluso al revés, cabe la posibilidad de la reversión de aquel trabajador prioritariamente o que venga trabajando con carácter prioritario como teletrabajo o trabajo a distancia, pueda volver otra vez, si así lo desea, a ser trabajador más presencial que trabajador a distancia. La voluntariedad en estos casos es importante, es decir, recalca el Real Decreto 28 y también el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores que el trabajar a distancia es voluntario por parte del trabajador. No te pueden obligar a trabajar a distancia, no te pueden imponer como una modificación sustancial de condiciones de trabajo por parte de la empresa el trabajo a distancia y tampoco puede ser un motivo de despido el negarse a realizar el trabajo a distancia. Bien. A ver, perdón. Aquí tenemos el contenido mínimo que establece el Real Decreto que debe regular el acuerdo, el ATD, el Acuerdo de Trabajo a Distancia. Principal, el inventario de los medios, equipos, herramientas consumibles, material, muebles, mobiliario, sillas, mesas, que incluso lo que dicen los anglosajones, los dock stations, donde van a estar trabajando los trabajadores a distancia. El lugar del trabajo no tiene por qué ser solo, también ha de regular el acuerdo, no tiene por qué ser siempre, en todo caso, el domicilio del trabajador. También puede ser un lugar distinto al domicilio y un lugar distinto a la oficina de la empresa. Y lo único que ha de recogerse en ese acuerdo, ese sitio es el lugar de trabajo y de especificarse. Puede modificarse, como hemos dicho antes, puede variarse. Cada modificación o variación también se ha de recoger por escrito. Vale. Una cosa importante, yo creo que es una problemática que desde que apareció ya el proyecto de teletrabajo, trabajo a distancia, surgió, es decir, el tema de los gastos. ¿A quién corresponde la compensación de los gastos? Inicialmente, pues, se habló incluso de poder compartir gastos entre el trabajador y el empresario, pero finalmente el Real Decreto ha optado porque los gastos derivados del trabajo a distancia sean en su totalidad compensados por el empresario. ¿Cómo se está haciendo en la práctica? Y nosotros ya en el despacho estamos implantando protocolos. Puede ser una fórmula de reembolso, es decir, pura y dura. El trabajador evidentemente tiene una conexión en su casa a Internet y así la utiliza. Claro, aquí hay que tener en cuenta, como otro tipo de herramientas que se ofrecen al trabajador o a determinados trabajadores, que aquí puede haber una utilización tanto a nivel personal como a nivel profesional. Es decir, el coste íntegro de la conexión de Internet, ADSL, etcétera, Wi-Fi, etcétera, del trabajo en casa tiene que ser totalizado ese reembolso por parte de la empresa. Pues evidentemente hay una parte que sí y hay una parte que no. No todo, porque evidentemente el trabajador no está constantemente, y ahí vemos la desconexión digital, sino que el trabajador sigue y debe de seguir realizando su área de trabajo y así como las reglas de la disponibilidad. Una de las cosas que estamos viendo y que nos piden mucho las empresas es que la modalidad del trabajo a distancia lo que permite es introducir una flexibilización horaria mucho mayor que el trabajo presencial. ¿Qué significa mayor flexibilidad horaria? Es decir, que una franja horaria desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, el trabajador puede realizar su jornada de 8 horas diarias. Es decir,
y ello incluso le permita compatibilizar jornada o, perdón, la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Es decir, que las franjas horarias incluso puedan ser mayores. Puede haber 1, 2 o 3 franjas horarias al cabo del día en el cual el trabajador tiene que conectarse y tiene que realizar su jornada de trabajo, pero que no sea una jornada continua, no sea una jornada partida al uso como es el modelo típico de muchas de las compañías, pero sí se ha de recoger por escrito y si existe esa flexibilidad horaria, es decir, de una franja horaria de 8 a 10 de 8 de la mañana a 10 de la noche, lo que tiene que recogerse es esa flexibilidad en el acuerdo. Evidentemente, también la distribución y el híbrido, que es la fórmula, yo creo, idónea y mágica que se va a implantar en casi todas las empresas entre lo que es utilización de la modalidad de trabajo presencial y la utilización de trabajo a distancia. Creo, y también ha comentado Juan Tomás, que la experiencia en este último año y pico, sobre todo los 3-4 primeros meses de confinamiento, desde marzo hasta junio, al inicio del estado de alarma, nos hicieron ver que el teletrabajo como que ya existía y que ya todos oían y que parecía que desde el punto de vista de recursos humanos era algo idóneo, utópico. Bueno, y que evidentemente ha venido para quedarse, pero que también tienen sus contras, también tiene su... en esos 4 meses de confinamiento, por ejemplo, nosotros en el sector de despachos de abogados, pues estuvimos trabajando en casa 12 horas continuadas o incluso más y bueno, y eso nos supuso una mayor carga incluso de trabajo que el trabajo que podemos hacer ahora ya vuelto a la normalidad presencialmente en el despacho. Lo comenta, ¿no? En todo caso, el trabajador a distancia siempre tiene que estar adscrito a un centro de trabajo, a un centro físico que tenga la compañía. No puede estar adscrito a nada o no puede estar dado de alta en ningún centro de trabajo. Lo importante también es el control que puede realizar el empresario, que es las facultades de organización, dirección y control empresarial del tema del teletrabajo. Los puntos más importantes que hemos considerado es el seguir asegurando la protección de datos y la seguridad de la información en la situación de la modalidad de teletrabajo a distancia. Yo creo que eso es además, como muchas de las cosas que va a permitir el teletrabajo, hay una corresponsabilidad tanto por parte del trabajador como por parte del empresario. Es decir, creo que el teletrabajo es un derecho, pero no tiene por qué ser una obligación. Al igual que la desconexión digital es un derecho, pero no tiene por qué ser una obligación. Es decir, aquel trabajador, por ejemplo, no sé, que ocupe sea un mando intermedio o que tenga un cargo de responsabilidad, tiene la obligación de respetar al resto de trabajadores la desconexión digital. Es decir, tiene prohibido, por decirlo de otra forma, tiene prohibido el poder mandar un correo electrónico a las 9, a las 10 de la noche. No, tiene el derecho a realizarlo. Y lo que no puede pretender es que a quien envía el emisor, a quien envía el receptor ese correo electrónico, derivado del derecho a la desconexión digital, lo que no puede pretender ni exigir es que el receptor abra ese correo electrónico a las 10 de la noche. Pero el derecho a mandar ese correo a las 10 sí que existe. La desconexión digital, vuelvo a decir, creo que es más un derecho que una obligación y es recíproco, tanto para el trabajador, sea un trabajador un técnico, un administrativo, como aquellos trabajadores que ocupan o son mandos intermedios o directivos y ocupan puestos de dirección. Es la negociación colectiva, principalmente, además así establece ese mandato del Real Decreto 28, quien ha de regular incluso como medio prioritario y preferente respecto a los acuerdos individuales de empresa y trabajador. Evidentemente, todo dependerá también del volumen y el tamaño de la empresa. En pequeñas, en micropymes, pymes, con un trabajador, 2, 3 no será lo mismo que con pequeñas, mejor dicho, con medianas o grandes empresas. Y lo ideal y lo que sí la negociación colectiva, que ya estamos viendo, por ejemplo, en los nuevos convenios colectivos que se están registrando,
sí establecen ya fórmulas de teletrabajo, fórmulas de desconexión digital y garantizando derechos desde el punto de vista tanto de registro como de horarios con más de trabajo, descansos. Ahí entra dentro y es importante el tema de desconexión digital. Cuándo se accede y las condiciones de acceso al puesto de trabajo, la identificación para que se realice correctamente ese registro y control de horario de trabajo, la duración máxima, que como he dicho, no quiere decir que abrir una franja horaria de posibilidad de horario de trabajo de 8 de la mañana a 10 de la noche quiere decir que todavía esa franja se tenga que estar trabajando, o sea, tiempo de trabajo efectivo, sino que dentro de esa franja se puedan regular o distribuir las 8 horas de jornada semanal o incluso estableciendo una posibilidad de distribución regular de jornada con carácter semanal, como también en los trabajos presenciales se viene haciendo, por ejemplo, a lo mejor jornadas de lunes a jueves diarias de 9 horas y media y los viernes jornadas continuas de 5 o 6 horas. O sea, eso sigue existiendo y esa posibilidad en la modalidad de trabajo a distancia, pero ha de estar regulada. Ha de estar regulada en el acuerdo, ha de estar regulada en esos protocolos que son acuerdos colectivos que se habrán de negociar entre el empresario y la representación legal de los trabajadores. Bueno, pues creo que más o menos es lo que en suma han de contener estos acuerdos y luego, adicionalmente, sí recoger que evidentemente se ha producido la prórroga del plan Me Cuida, el tema de la conciliación creo que es importante y se ha ido prorrogando, incluso también a medida que se han ido prorrogando la normativa derivada de los ERTEs, de todo el tema de la pandemia del COVID y del estado de alarma, ese plan Me Cuida, ese artículo 6 del Real Decreto 8/2020, uno de los primeros que se promulgó a raíz de la creación del estado de alarma, sigue vigente y se ha aprobado hasta el 31 de mayo de 2021. Probablemente siga la misma prórroga y siga la misma vigencia que se le va a dar a la ampliación de los ERTEs, que bueno, pues está incluso ya barajando ampliaciones de la vigencia de los ERTEs a 30 de septiembre e incluso en algunos sectores ya se está también hablando, por ejemplo, hostelería, que son los más afectados por el tema de la pandemia del COVID, extender la duración de la vigencia de los ERTEs hasta final de año, hasta el 31 de diciembre de este año, ¿vale? Este plan Me Cuida, lo que contempla es la adaptación de jornada y la reducción de la jornada hasta el 100% como una reducción especial, ¿vale? En cuanto a la entrada en vigor y de este Real Decreto 28, que es una de las cosas que también nos están consultando mucho en el despacho, es decir, hay una duda, yo creo que Juan Tomás también lo ha abordado en la primera parte, es decir, ¿cuándo entra en vigor el Real Decreto 28? El Real Decreto 28, que se publicó el 23 de septiembre del año 2020, establece que el Real Decreto, en la mayoría de contenido del mismo, entra en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. Esos 20 días se produjo el 13 de octubre de 2020. Bien. Ahora, establece una serie de, la disposición transitoria primera establece una serie de posibilidades en cuanto a la aplicación de la vigencia o la entrada en vigor de ese Real Decreto. Distingue entre aquellas empresas que ya antes de la entrada en vigor de ese Real Decreto tuvieran implantado un sistema o modalidad o normativa o protocolo de trabajo a distancia con arreglo a la legislación ordinaria, que es el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Y viene a decir que mientras estén vigentes esos acuerdos anteriores, seguirá aplicándose la legislación ordinaria, seguirá aplicándose el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y no entrará en vigor aún este Real Decreto 28. ¿Qué ocurre? Que muchas de esas normativas no establecían un plazo de vigencia, sino que eran, como decimos los abogados, sine die, es decir, se seguía aplicando mientras ambas partes no dijeran lo contrario y se probaba tácitamente. El Real Decreto también ha querido evitar esas situaciones y lo que establece es que la vigencia en aquellos casos de los planes que ya estaban antes implantados tendrá una duración de 3 años. Es decir, hasta el 23 de septiembre del año 2020, del año 2023, es decir, desde la publicación del BOE, 23 de septiembre del 20, hasta el 23 de septiembre del año 23, en todo caso. Es decir, en ese momento, esos acuerdos anteriores perderán vigencia y tendrán que adaptarse y aplicarse íntegramente el Real Decreto 28. También hay una cosa importante que, a pesar de ello, a pesar de que la vigencia de esos acuerdos anteriores de modalidades de trabajo a distancia seguirán vigentes y dependientes de vigencia incluso hasta un máximo de 3 años,
era necesario que en un plazo de 3 meses desde la publicación se adaptasen, se actualizasen en algunos aspectos a este Real Decreto 28, por ejemplo, el tema de la compensación de gastos, registro de horario, etcétera, etcétera. Es decir, que en la práctica, el Real Decreto 28 también, con esa previsión de la adaptación, también se ha venido y muchas empresas han tenido que en ese plazo de 3 meses adaptarlos a sus normativas o protocolos que en ese momento tuvieran vigente. Se da un plazo, de todas formas, de 1 año desde la publicación en el BOE, es decir, entraría en vigor este año, el 23 de septiembre del año 2021, 1 año como máximo para todas aquellas empresas que no tuvieran o tuvieran una regulación ya inicial. Y una cosa importante, que también lo ha recalcado Juan Tomás, todos aquellos utilización por parte de las empresas del trabajo a distancia como medida, según la regulación del artículo 5 del Real Decreto 8/2020, derivado del COVID, que estableció que con carácter prioritario o preferente se debía utilizar la modalidad del trabajo a distancia, del teletrabajo, mientras sigan implantando esa modalidad de trabajo a distancia, del teletrabajo, derivado de la pandemia, derivado de las medidas de seguridad que se han implantado en las empresas, seguirá siendo de aplicación esa normativa y no tendrán por qué la empresa todavía tener que adaptarse al Real Decreto 28. Y nosotros estamos interpretando a los despachos que eso tampoco puede tener una limitación sine die, sino y lo que estamos recomendando es que en ese plazo de 1 año máximo que en algunos supuestos está dando el propio Real Decreto 28, las empresas empiecen ya a implantar esos protocolos y empiecen ya a negociar esos protocolos de trabajo a distancia y empiecen a regular los modelos de los acuerdos individuales o colectivos, en este caso individuales con los trabajadores que vayan a ser o trabajar de forma regular, vuelvo a decir, de forma regular como trabajadores a distancia por parte de las empresas. Y pues es un poco todo lo que, bueno, en último término, pues también hacer mención a la LISOS, a la famosa Ley de Infracciones y sanciones en el orden social. Establece, también se modificó por este Real Decreto un nuevo artículo, en este caso el artículo 138 bis, que modificó también la Ley Reguladora de Función Social, lo recogió como una falta también, una falta dentro de la LISOS, el hecho de que las empresas incumplan esas adaptaciones, incumplan la entrada en vigor y la negociación de esos planes o protocolos de trabajo a distancia en las compañías. Y pues hasta aquí lo que ha sido nuestra ponencia. Agradecemos a todos los asistentes, así como a los organismos e instituciones que han facilitado esta maravillosa jornada de recursos humanos. A mí me parece súper interesante la ponencia anterior de Jordi y bueno, pues la vuestra también. Yo creo que, como siempre viene ocurriendo, la interacción y la coordinación entre derechos humanos, entre los departamentos de recursos humanos con los departamentos de relaciones laborales, pues vamos de la manita. Unos a lo mejor más prácticos y son más didácticos, los otros somos más teóricos, pero al final cumplimos la misma misión y por lo tanto tenemos que siempre dar el mismo mensaje. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros, Gonzalo y Juan Tomás. Hace mucho tiempo que nosotros venimos diciendo en el Observatorio de Recursos Humanos que los responsables de gestión de personas tienen que ir de la manita con los responsables de relaciones laborales y más ahora en este futuro tan complejo que tenemos por delante. A mí me han surgido un montón de preguntas, pues por ejemplo, relacionadas con cómo se puede hacer compatibilizar esa mayor flexibilidad del trabajo a distancia con el control, por ejemplo, o si esta norma nos da más certeza que dudas, pero yo creo que, bueno, tenemos un chat habilitado para que todos los asistentes nos formulen preguntas, porque vuestra intervención yo creo que da para muchas dudas. Así es que gracias a los dos, Juan Tomás y Gonzalo. Hemos cumplido el horario y aún así pues todos quedamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. No sé si la grabación, salvo la de Víctor, la vais a compartir al final, Javier. ¿La podéis enviar? En principio, bueno, pues atención a Víctor que bueno, se ha sentido más cómodo así, con lo cual no publicaremos esa parte, sí las dos primeras. Y no obstante, pues bueno, pues como decíamos antes en privado cuando estábamos preparando, pues habrá futuros webinars de, bueno, pues gracias tanto a Jordi, a Gonzalo, a Juan Tomás, además que con Gonzalo y con Juan Tomás tendremos ocasión de volver a encontrarnos, espero que en breve.
Y nada, pues yo un año más daros las gracias a todos los en este caso, patrocinadores, a la Diputación Provincial, por supuesto, a BASF, a Sanitas, a Eurocaja Rural, que siempre está también con nosotros, a ti, Maite, que bueno, pues ya sabes que somos incansables, y tú a nuestro lado. Y bueno, como decía nuestra presidenta, yo me quedo con el mensaje de optimismo de cara al futuro y espero que el año que viene, por estas fechas, ¿no?, que siempre los hacemos en abril, mayo, este foro, pues podamos hacerlo presencial, tocarnos, besarnos, abrazarnos y olvidar esta situación. Pero bueno, olvidar, pero habiendo aprendido algo seguro. Así que yo, sin más, Maite, a todos, muchísimas gracias, y hemos cumplido escrupulosamente el tiempo, que también es importante más en este tema de virtual, ¿no?, que todos nos cansamos más de mirar la pantalla. Muchísimas gracias a todos. Es decir, me comentan que hemos sido más de 1000 personas conectadas, con lo cual, bueno, pues por nuestra parte más que satisfechos. Y nada, pues ya preparando la siguiente, que es lo que nos gusta a los empresarios, es seguir trabajando y mirar hacia adelante. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a todos. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.